Rembrandt, ese gran maestro del siglo XVII que incursionó en todos los géneros y todos los hizo bien, no solo el retrato individual, sino también el grupal, las historias mitológicas, religiosas, encaradas de una manera muy creativa e innovadora, lo cual ha generado más de un dolor de cabeza para poder identificarlo, lo que nos lleva hoy, en el siglo XXI, a preguntarnos, ¿qué es un Rembrandt? Les doy la bienvenida a un nuevo viernes y ya sé, quizás algunos de ustedes estén mirando este video un jueves, un miércoles, un mes después, un año después. Bueno, les doy la bienvenida. Hoy, honestamente, casi con un espíritu aventurero, porque el berenjenal en el que nos vamos a meter, frase de señora mayor esa, ¿no? Porque les voy a proponer un recorrido que desde mi punto de vista, por supuesto, es interesante, pero ustedes opinan lo mismo, en el que vamos a empezar a tirar de una madeja que no vamos a llegar a agotar con esta entrada solamente. Y es que lo que vamos a plantear hoy es esta suerte de tour de force, ¿no?, que hace Rembrandt en relación a su labor de pintor, a su labor de taller con discípulos y a su tan particular relación con el mercado, que creo que lo vamos a dejar solo esbozado, porque hoy nos va a llevar un buen rato pensar todos los aspectos que tienen que ver con atribuciones, desatribuciones y qué realmente identifica a Rembrandt. Esto nos va a llevar por un recorrido de obras en el que ya se imaginarán que no vamos a entrar en todas en gran profundidad, sí, cuando nos tengamos que meter un poquito más con la cosa técnica, con el aspecto formal, pero que creo que no son tan conocidas y realmente son muy interesantes. Empecemos primero por lo obvio. Rembrandt es una personalidad, es un apellido, es casi una marca, muy difícil de asir. En cuanto a personalidad, estamos hablando de un artista que por supuesto es parte y responde al siglo XVII en los Países Bajos, en Europa como contexto más amplio, en relación a la pintura italiana, pero también, y a la vez, es muy distinto de todo lo que hay. Esto lleva a algunos autores como Alpers. Hoy Alpers nos va a acompañar muchísimo con su libro El taller de Rembrandt durante toda la disquisición que vamos a tener. Porque bueno, ¿no? Ella dice, y Rembrandt hizo del taller su mundo. Vamos a tener que tratar de entender qué significa esto. En la medida en que él de alguna manera construye el universo del afuera dentro de su taller, no toma evidentemente modelos en el mundo exterior, y cuando digo esto me refiero a la pintura, no modelo físico, porque de alguna manera uno puede ver en sus obras una suerte de recreación, como si plantara dentro de su taller un teatro, algo que vamos a tener que debatir bastante, para desarrollar, por ejemplo, las escenas bíblicas, las escenas mitológicas, antes que ir a ver cómo pintó ese pasaje o esa historia cualquier otro pintor del pasado. Tiziano, Tintoretto, quiero decir, cualquier otro. No es un tipo que busque tanto la inspiración desde ese punto de vista, sino que todo el tiempo está innovando y lleva a sus alumnos por ese camino. Entonces, todo el camino que se nos viene por delante, ¿no? ¿Qué es un Rembrandt? ¿Qué inspiró Rembrandt? ¿Qué no es un Rembrandt? Lo cual ya de entrada nos lleva a discutir fuertemente la imagen de Rembrandt construida por el siglo XIX, por cierta mirada romántica, de este tipo huraño solitario que trabajaba solo en su taller, Sí, era un tipo con un carácter bastante especial, vamos a recuperar alguna que otra anécdota, pero producía con el mundo, ¿no? Con el mundo que él creaba. Y esta no es poca cosa en la medida en que Rembrandt crea su nombre, crea su firma en términos mercantiles, como los podríamos pensar hoy en día, a partir de su taller, a partir de su labor, y se corre de la práctica habitual de tener un mecenas, de ir a trabajar para la corte, como lo hace Van Dyck, por ejemplo. Lo digo ya de entrada, Rembrandt crea valor en sus piezas a partir de su propia producción y de su taller. Y para tratar de entender esto, vamos a tener que hablar del Rembrandt pintor, del Rembrandt actor, del Rembrandt director y del Rembrandt empresario. Y todo esto, imagínense, en una sola persona, es muy complejo entender todas las aristas que tiene la vida de Rembrandt y también los distintos sucesos, ¿no? Porque al fin y al cabo,
Rembrandt, empresario, terminó en la ruina. Y estamos recontra llenos de estudios que nos hablan de este Rembrandt que era un desquiciado que gastaba más de lo que tenía, de que se había casado por interés solamente, de la manera vulgar con la que comerciaba con sus cuadros. Bueno, vamos a tener que tratar de ir reponiendo muchas cosas, porque así como unos dicen, era un pintor solitario, un uranio, un genio incomprendido, etcétera, etcétera, otros dicen, bueno, la verdad es que se dedicaba a comerciar con sus cuadros como cualquier, artista de baja estofa de la Ámsterdam del momento. Entonces, una cosa o la otra, ¿Rembrandt era un preclásico o era el ideal del genio incomprendido? Y para empezar a desarrollar todo este planteo, les propongo que veamos algunas obras. Empecemos por esta, El hombre del casco dorado, circa 1650, hoy por hoy en Berlín. Estamos ante un óleo que retrata a un hombre. Algunos se han tomado el trabajo de tratar de identificar a esta persona. Dicen que es Adrien, el hermano de Rembrandt. No lo sabemos. Podría ser un soldado o incluso una figura bíblica. No tenemos muchos recursos para saber quién es. Típico de Rembrandt esto, ¿eh? Quiero decir, típico de su forma de encarar las cosas de una manera muy, muy ambigua. Lo cual nos lleva a plantear de entrada, mientras vemos esta obra, que no es un retrato porque no tenemos identificada a la persona, no tiene un nombre. Quizás podría ser una escena de género, no lo sabemos. Podría ser un troní, tampoco lo sabemos. Pero sí vemos que estamos ante un hombre adulto, mayor, que tiene la cabeza ligeramente girada hacia la derecha, los ojos bajos, tiene un abrigo oscuro, con las mangas de un tono rojo violáceo, un collar de metal que protege sus hombros, es decir, como si fuera parte de una armadura. El casco ese, ¿no? Toda la labor ahí, tiene unas plumas en la cabeza, un fondo oscuro, un rostro que, vean ustedes la iluminación, es bastante débil. Lo que nos lleva justamente al casco, a esta herramienta que tiene en la cabeza para protegerse como punto focal de toda la imagen. Un casco dorado, con mucho detalle, ¿no? Vemos el labrado, las orejeras, bueno, este penacho de plumas rojas y blancas. Tiene muchísimos acentos fuertes de luz, de modo que nos llame la atención como, digamos, armamento militar. Y casi que la personalidad de este anciano pasa a segundo plano, ¿no? Es un portacasco el señor en realidad. Cuando uno empieza a ver el estilo dice, bueno, sí, estamos plantados en el barroco, hay un gran detalle de confección que nos lleva a esa época, el modelado mediante el claroscuro, que genera ese contraste, ¿no?, entre las partes más iluminadas y las más oscuras, como el fondo. Y nos queda claro que realmente lo que tiene que destacarse acá es ese metal dorado. Y uno dice, y este Rembrandt, ¿no?, que generalmente prestaba atención a algunas cosas que le llamaba la atención para focalizarse y las hacía con gran detalle, y otras que quedaban más diluidas o más lavadas. Sin ninguna duda, a su mejor estilo, estamos ante una pintura intrigante, misteriosa, no sabemos el título, no sabemos la persona, parece que lo único que importa es el casco. Y les quiero citar algo que dijo uno de los estudiosos de Rembrandt, Jacob Rosenberg. El hombre del casco dorado, perteneciente al Museo del Carce y Federico, es digno de su fama. No es posible en una o dos frases hacer justicia a esta obra maestra, que la crítica moderna ha elogiado ante todo por la audacia que la técnica de Rembrandt evidencia en el vigoroso empaste del casco. Difícilmente hallaremos en ninguna otra pintura un mayor ensalzamiento de la belleza latente en el dorado metal y de la artesanía a él asociada. Pero no se trataba, para Rembrandt, de conseguir un efecto de naturaleza muerte para su propio deleite. Y es que este verdadero fenómeno de belleza plástica aparece en un decorado enigmático e incluso trágico. El contenido espiritual de la tela es dominante, pese a la luminosidad apreciable en la porción superior del conjunto. Este contraste entre el esplendor del casco y la tonalidad sombría del rostro nos posibilitan una honda captación de las fuerzas tangibles e intangibles que laten en el universo de Rembrandt y del nexo íntimo e ineludible entre ambas. Como ocurre en todas sus grandes obras, se percibe aquí una fusión de lo real y lo visionario, y el cuadro se aproxima bastante más, en virtud de su resplandor interno y su armonía recóndita, al efecto que suscita una pieza musical, que no al de una obra
pictórica. Maravilloso, ¿no? ¿Les cuento algo? No es un Rembrandt lo que acabamos de ver. Y no es una broma de mal gusto. Realmente el Kaiser en su momento, en el año 1897, adquiere esta obra como un Rembrandt. Ahora resulta que a partir de los años 70 se inicia un proyecto que terminará decantando en un megaproyecto en realidad, proyecto de investigación sobre Rembrandt, que analiza todas las piezas que se cruzan de alguna manera de Rembrandt o taller de Rembrandt y las estudia a fondo con todas las técnicas viables hasta el momento. Este proyecto duró como 50 años, ya les voy a contar. Entonces fue incorporando cada vez más técnicas. Y en el año 1986 llega a la conclusión de que este hombre con el casco dorado no es un Rembrandt. A partir de ahí en adelante, todos los escándalos habidos y por haber, hoy vamos a traer solamente algunos. Ahora, ¿qué se concluyó entonces de esta pieza que realmente... Ustedes escucharon mi descripción, un poco lo hice a propósito, voy a reconocerlo, pero además de mí también escucharon a uno de los mayores estudiosos de Rembrandt diciendo ¡wow! ¡Qué Rembrandt tenemos adelante! Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Bueno, lo que dijeron los especialistas es, no es un Rembrandt, no hay mano de Rembrandt, pero es muy probable que lo hayan hecho discípulos de Rembrandt inspirados por el maestro. ¿Podríamos pensar la inspiración de Rembrandt como que es un Rembrandt? Los invito a ver otra obra. El lancero polaco. Esta está en la colección Frick. Una pieza absolutamente, ¿cómo decirla? También enigmática, como la que vimos antes. Casi de un tono romántico en algún punto, ¿no? Sobre la que sabemos muy poco y hay mil hipótesis e historias en cuanto al tema, el significado y al personaje. Ya se imaginarán, muchos trataron de identificar quién era la persona que estaba allí. Algunos dicen es un antepasado de la familia polaca Ogiński, que era la propietaria de la pintura en el siglo XVIII. Otros han dicho, bueno, el traje del jinete, las armas, la raza del caballo son polacos. Claramente es un jinete polaco. Debería ser el retrato de alguien que viviera en esa zona. Los retratos ecuestres en el siglo XVII, no son comunes en el arte holandés. No es que no tengamos retratos ecuestres, por ejemplo, en España, en Gran Bretaña, pero no es lo más común en el arte de Holanda. Y más tomado desde esta manera. En general, un retrato ecuestre respondía habitualmente quizás a un rey, a un monarca. En este caso estamos ante alguien más de aspecto, ¿cómo decirlo?, tradicional, vestido a una determinada moda del momento y con una montura más o menos bien puesta. Es decir, se nota que hay educación y postura en la persona, pero no más que eso. Algunos han hipotetizado, ¿no?, típico de Rembrandt, y quizás remita a una historia de la literatura. Se han propuesto distintas historias, en la medida en que Rembrandt a veces se basaba en pasajes difíciles de entender, como pasó con las interpretaciones del hijo pródigo, por ejemplo, o David en el Antiguo Testamento. Hay como mucha cosa ahí para evaluar todavía. Otros piensan simplemente que Rembrandt trató de representar a un soldado extranjero, un tema relativamente popular en el arte europeo del momento, sobre todo en los grabados. Esto es verdad que es un óleo, ¿no? Ahora algunos dicen, ojo, no es solamente que Rembrandt se trataba de deleitar aquí con representar un tipo exótico y nada más, porque esto podría ser entendido como un Miles Christianus, un soldado de Cristo, pero moderno. Una suerte de apoteosis de los soldados a caballo que todavía defendían Europa del Este contra el turco en el siglo XVII. Con lo cual, muchos observan esta pieza y dicen, este jinete seguramente se ha enfrentado a peligros desconocidos, está medio en un paisaje relativamente sombrío, ¿no? Hay como unas montañas, rocas, un edificio que no logramos entender muy bien, un destello de fuego a la distancia. Les pregunto, ¿estamos viendo un Rembrandt? Hoy me matan ustedes. Bruin, en 1984, analizando este cuadro, dijo, esto no es Rembrandt, y otorga una posible atribución a Willem Drost. Y entonces la caja de Pandora, porque no está seguro, cree que, y ahí hay un montón de literatura de idas y vueltas de si es o no es un Rembrandt. Bailey en 1994 lo estudió, Vicker en el 2005, hasta que, con más tecnología, en el año 2011 es incluido en el catálogo
razonado de Rembrandt. Esto lo hizo Van de Wetering. Se concluyó a través de sus estudios que la idea es de Rembrandt, que hay mano de Rembrandt y que posiblemente hay retoques de otros artistas para concretar luego su venta. Y como se imaginarán, con este Rembrandt Project, desde 1970 hasta el 2014 creo que estuvo activo, las atribuciones de Rembrandt fueron y vinieron a unos niveles que daba pavor, porque se imaginarán, hay mucho dinero detrás de todo esto también. Incluso, ya vamos a recuperar algunas noticias más adelante, se pusieron en duda, ¿no? Por ejemplo, las pinturas que tenía la reina en ese momento, escándalo, tipo, son fakes. Los Rembrandt que tiene la corona británica. Y en este teje y maneje también cayó la obra que vamos a ver ahora, que es magnífica, ¿eh? Que es este David y Saúl, de circa 1651-54, que está en La Haya. Esta pieza pasó por muchas atribuciones, ¿eh? Nuevamente, William Drost, Karel van der Pluijm y tantas otras, ya se imaginarán. A la izquierda tenemos al rey Saúl, que lleva un turbante de colores y sostiene una lanza, una típica escena rembrandtiana, diría yo. El joven David está tocando el arpa, arrodillado a la derecha. Esto está tomado del Antiguo Testamento, del libro de Samuel, 18, del versículo 9 al 11, en donde, bueno, se cuenta ahí que Saúl estaba acosado por estados de ánimo sombríos, que encuentra consuelo, ¿no?, en David, que toca el arpa. Pero, ¿qué pasa? Con el paso de los años, David sale victorioso en la lucha contra los filisteos, y a Saúl ya le habían dicho que David iba a ser el futuro rey de Israel. Se pone celoso, le arrojó una lanza. David logró esquivarlo a tiempo, pero la amistad entre ellos, se imaginan, ¿no?, se rompió. Y Rembrandt aquí nos pone ante el momento justo anterior a que Saúl tire esa lanza. Es extraordinario, ¿no?, el gesto con el que Saúl se seca el ojo sobre la cortina, como si, vencido por el dolor, agarrara lo primero que tuviera a mano, lo cual nos habla de un pasaje muy puntual y de una manera de encararlo muy particular. Nuevamente el desconcierto, hasta da la sensación de que es una escena tomada del natural, muy típico de Rembrandt, que uno siente que está todo el tiempo ante un teatro. Lamentablemente esta pintura, bueno, tuvo sus idas y venidas, pero de conservación, con el paso del tiempo. De hecho, en el siglo XIX fueron separados los personajes, quedó la pintura de Saúl por un lado y David por el otro. Luego se reunieron, se le añadió un lienzo sobre la cabeza de David, las pinceladas rojas de la ropa de Saúl, del manto de Saúl, que estaban así como pintadas como con mucha libertad y amplitud, parecen haberse exagerado porque se entiende que originalmente eran menos llamativas, lo cual generó, se imaginarán, un gran problema cuando se tuvo que evaluar la atribución. Sobre esto y la técnica vamos a volver ahora en un minuto. En principio no hubo ninguna duda sobre los problemas de atribución de esta pieza hasta que Gerson la rechaza en 1969. Rechazo que fue criticado por Rosenberg. ¿Se acuerdan de Rosenberg? Lo cité cuando hablamos de la primera obra. Pero la verdad es que era difícil de sostener porque había muchas inconsistencias estilísticas en cuanto a la técnica de Rembrandt, las pinceladas, la forma de encarar la obra. Y ahí pasó por distintas atribuciones, como ya mencioné. Hasta que finalmente se esboza una teoría en el año 1978, miren ustedes, que dicen que es un Rembrandt, pero pintado en 2 etapas. 2 etapas muy distintas de Rembrandt, lo cual sustentaría los cambios en la técnica. Se cree que esta pieza se ejecutó en una parte entre 1651 y 1654 y en un segundo momento entre 1655 y 1658. Claramente sin certeza del año concreto. Esta idea de que estuvo creada en 2 fases, de alguna manera permite sortear el problema de los estilos. Se acercaría en cada una de estas 2 fases a una forma en la que Rembrandt encaró sus pinturas por entonces y se termina aceptando. Maurituis sostiene en su propia página esta teoría de las 2 fases e incluso dice, ¿no?, en la segunda fase se incluye la figura de Saúl. Ahora, durante la última restauración que se hizo de esta pieza, se la analizó un poco más y se descubrió que está hecha de 15 lienzos y se identificó que ese lienzo que se le agregó luego arriba de la cabeza de David tenía una copia del retrato de Isabel Clara Eugenia, la infanta de España, que había hecho Anthony van Dyck. Luego, en los bordes se habían agregado otras tantas
mentiras. Voy a citar al museo. Durante muchos años estuvo en duda si esta pintura era un Rembrandt genuino. Como resultado, ha sido objeto de una extensa investigación y tratamiento de conservación durante los últimos años. Ahora está nuevamente en exhibición y el veredicto es: Saúl y David es de hecho un Rembrandt. 8 años de trabajo puso Maurits Huys en esto para poder demostrarlo. Y ven ustedes a qué conclusión tan particular se llegó, ¿no? Es un Rembrandt en 2 fases. Ya tenemos un pequeño corpus para empezar a problematizar. Igual vamos a tener bastantes más obras, ¿eh? A ver, ¿cómo podemos pensar esto hasta acá? Cuando se hacen estudios sobre las piezas, las mismas pueden certificarse y decir, sí, efectivamente es un Rembrandt, es un Velázquez, es un Rubens, o pueden sufrir desatribuciones. Si esa desatribución de Rembrandt se reatribuye a otro artista, no es tan grave. El problema con Rembrandt es que muchas veces se lo desatribuye, no es Rembrandt, pero no sabemos de quién es. Es muy duro. Una cosa es que lo reatribuyan a otro fulano y otra cosa es que te digan es la nada misma, es una desatribución. Y si bien ahora vamos a seguir indagando posibles respuestas y análisis, yo desde ya les aclaro algo. La pregunta que nosotros espectadores nos tendríamos que hacer ante esto es ¿en qué me afecta a mí si yo estoy disfrutando de la obra que estoy viendo? Pero bueno, sabemos que es muy difícil valorar en términos generales una pieza que no está atribuida a un determinado artista. No solamente para el mercado y para la cosa económica, sino también a nosotros, culturalmente. Nos cuesta mucho poder encarar una obra si no tenemos bien en claro quién la hizo. Y es mucho más difícil aún cuando hay un nombre tan enorme detrás. Rembrandt es una marca. Si era un Rembrandt y ahora no es un Rembrandt, tenemos un problemón. Porque Rembrandt junta en su nombre el valor estético, el aura de la pieza y el valor económico, el valor de mercado. Rembrandt es de esos artistas que logra conjugar ambas cosas y se vuelve cuesta arriba, ¿eh? Esto, por supuesto, inicia con él y con su manejo del taller y su forma de comercializar obras y su forma de tratar de estar presente en el mercado, pero también a hoy, a cómo lo vivimos hoy, es una construcción bastante nefasta del siglo XIX, como lo dije antes, y un poco del romanticismo, ¿no? Esta idea del artista genio, que honestamente, discúlpenme, tanto mal le ha hecho al mundo del arte y le sigue haciendo. Al día de hoy, el vocabulario en el que muchos de todos nosotros, así, los que estamos en el llano, nos referimos a una obra y al artista es a partir de conceptos elaborados durante el romanticismo que muy poco tienen que ver con la realidad. Por poner un ejemplo, al día de hoy a veces se critica a un artista contemporáneo, lo hace solo por dinero. ¿Ustedes qué creen? ¿Que Miguel Ángel te movió un cincel si no le dabas un anticipo? ¿Que Rafael exitoso porque pintaba solo de madrugada con la luz de la vela? No, tenía un taller que explotaba y te lo cobraba bien cobrado, si no, no movía ni un discípulo para que agarrara un pigmento. Que Rubens no hizo lo mismo y que tantos otros. Cuando pensamos en los artistas a través de la historia del arte, tenemos, diría yo, casi un 99,9% de artistas que trabajan de eso para ganarse la vida. Es absolutamente correcto ganar dinero por lo que uno hace. Con lo cual, todo esto del amor al arte, honestamente hay que empezar ya a encasillarlo. Pero bueno, no me quiero ir por las ramas. Volvemos a Rembrandt. ¿Cómo se trata de sostener una obra que era de Rembrandt y que fue desatribuida? Bueno, hay distintas explicaciones para tratar de comprender y calmar los ánimos y redefinir de alguna manera el concepto Rembrandt. Pensemos en 3 hipótesis explicativas, ¿no? Que por ejemplo recupera Alpers. Entonces, por ejemplo, en el siglo XIX estaba la convicción de que solo el genio podía pintar algo digno de ser contemplado. De esta manera, en ese momento, cualquier pintura que tuviera un matiz, en este caso rembrandtiano, debía ser obra de Rembrandt. No había forma de desatribuirla. ¿Por qué? Y bueno, porque si se parece a un Rembrandt, entonces es un Rembrandt, no lo puede pintar cualquiera. No cualquiera puede imitar a Rembrandt. Solo el genio puede hacerlo así. Por supuesto, al día de hoy sabemos que hubo una infinidad de artistas que pintaban como el maestro, que hasta de hecho en su aprendizaje tenían que imitar al maestro y pasar
prácticamente desapercibidos como tales. Otros dicen, bueno, pensemos los del siglo XX. En términos históricos, es importante saber si Rembrandt pintó o inspiró una composición determinada en un momento específico de su carrera. Y para quién lo hizo, por supuesto, ¿no? Lo cual es mucho más importante que si realmente la pintura lleva su mano o no. Podría ser un Rembrandt en la medida en que es una idea de Rembrandt, más allá de que no haya tocado el lienzo. Otros, por ejemplo, si volvemos al caso paradigmático aquí de El hombre del casco dorado, ¿qué es lo que se justificó? Bueno, acá no hay nada de falso, esta obra no es falsa, es una obra real, que quizás tenga que ser atribuida como escuela de Rembrandt o cualquier otro artista en algún momento quizás se sepa, y que sabemos que eso va a cambiar las cosas, porque de alguna manera empequeñece la pieza, y con eso por supuesto se empequeñece la colección en la que estaba, y se reniega un poco de este proceso de aprendizaje en el que primero necesitamos saber de quién es la pieza para luego poder valorarla o disfrutarla, ¿no? Es decir, en el primer ejemplo se habla, ¿no?, de los beneficios del talento. En el segundo, bueno, se trata de entender quiénes patrocinaron esta obra, quién la encargó, para quién pintó Rembrandt esto y si puso o no su mano. Y en la última es como y bueno, rara vez las cosas son lo que parecen ser. Lo que sí queda claro en que las tres explicaciones de alguna manera debilitan un poco el valor o la entidad que tenía el cuadro a partir del momento que ya no es Rembrandt. Ahora, esto también lleva a pensar la contracara. Ok, si había un tipo en el siglo XVII que era discípulo de Rembrandt, pasó por el taller de Rembrandt o era contemporáneo e imitaba a Rembrandt y lo hacía tan bien, ¿eso significa que imitaba o que realmente cualquiera podía pintar tan bien como Rembrandt y Rembrandt no tenía nada especial? Esto es difícil. ¿Por qué? Miremos los números. ¿Hay cada vez menos Rembrandt? ¿Hay cada vez más Rembrandt? Con ese, ¿no? Porque curiosamente, a medida que se empiezan a debatir desde la década del 70 y fuertemente en los 80, todas estas atribuciones, y bueno, el público tiene más interés en Rembrandt, entonces de repente empiezan a aparecer Rembrandt fakes por todos lados. A ver, a inicios del siglo XX se parte de un catálogo de obras de casi 1000 atribuidas a Rembrandt, para ser exactos 988. Unos 10 años después, los estudios que hizo Abraham Bredius quedaron en 613, casi 300 y pico de obras menos. Luego de eso hubo más evaluaciones, ¿no? Hort Gerson, que es uno de los especialistas que hemos citado, especialista en arte holandés, dejó su catálogo razonado en 419 obras. Y en el 2010, el corpus de pinturas de Rembrandt ya contaba con 5 volúmenes y 4000 páginas a partir de los estudios de investigación. En ese momento quedaron 240 Rembrandts y había 162 rechazadas o las que se dudaba y 80 que todavía no habían sido catalogadas. Finalmente, en el 2014, cuando se publica el último volumen del proyecto de investigación sobre Rembrandt, que será el antecesor de muchos otros escándalos como fue el del Bosco, por ejemplo, con los 500 años, las pinturas revisadas quedaron en un corpus total de 340. El baile de atribuciones fue y vino todo el tiempo, para muestra los casos que hemos traído, y lo que pasa es que hay un número creciente de obras que están identificadas como Rembrandt en virtud de similitudes, semejanzas o estilos en relación al maestro. Entonces, el Rembrandt Research Project no lo podían cerrar más, o sea, tuvo más de 4 décadas de trabajo y al día de hoy hasta casi que hace falta porque sigue habiendo escandalete con algunas obras y no hay a quién acudir. De hecho, fue en el año 2014 cuando el English National Trust dice, che, tenemos un par de obras que no son de Rembrandt o son Rembrandt. El escándalo que se armó con las atribuciones y desatribuciones. De hecho, les voy a presentar solamente un par de ejemplos, porque podríamos estar hablando todo el día de esto. De National Gallery, ya que los británicos también fueron bastante afectados por todo esto. A ver, tenemos por supuesto obras de Rembrandt, sin ninguna duda, pero el estudio de anciano con sombrero quedó asociado a un imitador de Rembrandt del siglo XVII, es decir, contemporáneo. Si uno pone por caso los retratos de Rembrandt que tiene la National Gallery y ponemos esta obra al lado, parecen haber mucha duda de que es un Rembrandt. Y sin embargo, los parecidos no alcanzaron para justificar que es un Rembrandt. De hecho, ya en 1929 había habido dudas de autoría sobre esta pieza y cuando llegó el momento de la investigación se terminó catalogando como imitación. Esto pasó
porque, claro, al estudiar las obras se hizo un proceso de limpieza, un estudio un poco más profundo de la técnica de la ejecución, y ahí pincelada a pincelada viene, era un imitador. Otra pieza, con idas y venidas, el retrato de Margarita de Guir. Y no solo ella, sino también Anciano en un sillón, que aparecen al momento catalogadas como posibles Rembrandt. Pero no sabemos mucho más. Uno fue atribuido ya en los 70, porque directamente parece que era bastante claro que la técnica de ejecución no coincidía con Rembrandt, aunque también hubo idas y venidas, porque algunos dicen, bueno, quizás no es un retrato de Rembrandt, es una de las tantas obras que hizo él de estilo libre que no sabemos si se corresponden con alguien o no, entonces esto dio bastante más para el debate. Con lo cual, ahí estamos con un posible Rembrandt. Y otra para cerrar de National Gallery, que en este caso es escena religiosa, bueno, la adoración de los pastores. Realmente, cuando uno, por ejemplo, la compara, que es lo típico que se hace con la que está en la Alte Pinakothek de Múnich, bueno, ambas de 1646, circa, ¿no? National Gallery obviamente tuvo que desatribuirla de Rembrandt para pasarla a su taller, y como vemos igual no tiene ningún desmérito, porque claramente al estar en taller se entiende que Rembrandt ponía el ojo todo el tiempo en lo que hacían los aprendices, con lo cual quizás no pasó un pincel, pero sí el producto del taller de alguna manera tenía que ver con su propia creación y su propio ojo sobre esa obra. Ahora no todas son pálidas en todo esto, porque así como se desatribuyen Rembrandts, aparecen Rembrandts. El Boijman, lo que remó. Y aquí tenemos a Tobías y su esposa Ana. Durante mucho tiempo esta obra estaba atribuida directamente a un discípulo de Rembrandt. Nunca estuvo en el museo, al menos como Rembrandt. ¿Y qué pasó? Bueno, invirtieron unos buenos pesos en estudios, en especialistas que defendieran la atribución, en conseguir documentación, y la obra finalmente se atribuyó a Rembrandt y, por supuesto, ¿no? La cotización inmediatamente pasó a $11 millones en ese momento. Hace unos años atrás, Museo de Pensilvania descubre un Rembrandt en su colección. Aparecen todas las noticias. Tras un trabajo de restauración, de mantenimiento de la obra, realmente empiezan a ver que había sido muy opacada esta pieza, porque en el siglo XIX, inicio del siglo XX, no se valoraba tanto el claroscuro, con lo cual muchas veces se retocaban y se barnizaban para que sean un poquito más planimétricas las piezas, y a partir de una limpieza y unos infrarrojos se dan cuenta que este retrato de mujer era un auténtico Rembrandt. Es cierto que, bueno, es la palabra del museo, ¿no? Y los especialistas, si no se pronuncian en contra, se entienden que es aceptado. Algo muy similar, pero mucho más discutido, pasó hace poquitos meses. En septiembre del 2024 se termina subastando una obra que se entiende por estudios privados que es un Rembrandt. Y que decían todos los especialistas, bueno, no todos los especialistas, ¿qué decían algunos especialistas? Bueno, cómprenla, total todavía no sale tanto, y si después la autenticás, te haces millonario. Bueno, claro, no es lo mismo un cuadro que vale $10.000 a que valga 32, 35, 40 millones de dólares y más. De hecho, hay obras de Rembrandt claramente que superan los 1,41 millones de dólares. Ahora, les propongo ver algunas obras que nunca estuvieron en duda, como que fueron de Rembrandt. A ver el ojo que vinieron entrenando, qué tan distintas o no pueden verlas, así por supuesto, a través de una fotografía, ¿no? Sin duda, de lo que estuvimos viendo. Este Sansón traicionado por Dalila, de circa 1628, es decir, nos vamos al Rembrandt de la década del 20, inicios del 30. Es un momento de transición en el Rembrandt artista. Creo que un poco hemos hablado de sus distintas etapas cuando hablamos de la ronda nocturna, si mal no recuerdo, en el que él empieza a trabajar distinto el claroscuro, ¿no? Es como que entiende mucho más la forma de modelar y hasta creo que la disfruta en algún punto. De este momento sería esta pieza, rápidamente la historia, ¿no? Sansón se casa con una filistea, Dalila, y le abre su corazón y le cuenta el secreto de su fuerza, ¿no? Por lo tanto, fue apresado por sus enemigos. El tema del cuadro es la traición de Dalila contra el propio Sansón, que era un juez israelí, considerado, ya saben ustedes, invencible. Una vez que el pobre Sansón le cuenta el secreto, es decir, sus 7 mechones de cabello sin cortar, Dalila esperará a que se quede dormido en el regazo y, por supuesto, le cortarán los mechones y luego
lo capturan, ¿no? Los enemigos filisteos y lo ciegan. El momento que estamos viendo es una fantasía, ¿eh? Es justo antes de que le corten el pelo a Sansón y le roben su fuerza. Él está dormido en el regazo de Dalila, de espaldas al espectador, a nosotros, ¿no? Y vemos cómo de atrás aparece la cara del filisteo que se acerca y señala los rizos de Sansón. Muy especial las formas de encarar Rembrandt las obras. Esto podría entenderse casi como una obra temprana por la fecha y vemos realmente el manejo que tenía, ¿no? Del espacio, del tiempo, cómo elaboraba el contenido por sobre todas las cosas y cómo de alguna manera pone esa tensión de la historia a disposición nuestra, ¿no? Con la iluminación, con el momento elegido también. Aún así, los estudios que se hicieron sobre esta obra muestran que Rembrandt cambió 1000 veces las cosas, ¿eh? Debe haber sido bastante difícil para él encarar esto y llegar a cierta satisfacción de alguna manera. Y así, rapidito, otra obra que es muy, muy particular es esta inspiración de los Bátavos bajo Claudio Sibilis, que nos vamos 30 años después, 1661-1662. Este cuadro fue solicitado para el Ayuntamiento de Ámsterdam. Tuvo un tiempo colgado, después lo sacaron, hubo idas y venidas. Ya vamos a entrar en estas cosas también más adelante, de qué pasaba con Rembrandt cuando había obras que no satisfacían al comitente. En este momento se pidió una obra de este estilo, de alguna manera haciendo una alusión indirecta a esta enconada guerra que mantuvieron los Países Bajos contra España. Les cuento rápidamente, los Bátavos eran un pueblo que se habían rebelado contra los opresores, en este caso los romanos, ¿no? Y de alguna manera se tomó este paralelismo para mandar un mensaje oculto. Lo que estamos viendo acá es lo que eligió Rembrandt, de acuerdo al encargo, ¿no? Que es el episodio del juramento en el que aparece el promotor de la rebelión, Claudio, que era tuerto, como ustedes podrán ver en la misma pintura de Rembrandt, junto a los demás jefes en el momento de unir sus espadas para oponerse al enemigo romano. Esta pintura fue mutilada, en algún momento fue recortada. Bueno, con la Rembrandt nocturna también pasó lo mismo, ¿no? Típico del momento. Y acá, en este Rembrandt ya de la década del 60, uno empieza a ver formas un poquito más primitivas, más sueltas, más arcaicas en algún punto, ¿no? Que contribuyeron de alguna manera a esa imagen medio de bárbaro que tenía Rembrandt. Vemos un color absolutamente dependiente de la iluminación, bueno, muy típico del barroco. Y Rembrandt coloca, como solía hacerlo, también lo hemos visto en otras obras de él, una fuente de luz en el centro del grupo de figuras que de alguna manera hace que las oculte de la vista directa. Ahora tenemos absolutamente claro que la luz que emite esa fuente de luz en el centro de las figuras es absolutamente excesiva, ¿no? El objetivo de todo esto en la composición es obviamente demostrar que, además de tocar las espadas para consolidar el juramento, las figuras golpean sus armas en una fragua e incluso se endurecen en el fuego, ¿no? De hecho, a la derecha, el rojo es el color dominante y eso también sugiere fuego de alguna manera. La paleta de colores no es muy distinta a los rojos de otros trabajos del periodo tardío de Rembrandt, como los síndicos del gremio de fabricantes de tela, que lo hemos visto aquí en el canal, La novia judía, que la vamos a ver próximamente, y otras tantas. La de San Petersburgo también, El regreso del hijo pródigo. Ahora, ¿por qué hay tantos especialistas? ¿Por qué se crean estos proyectos de investigación, de autenticación de obras, que tienen esta, mirada casi global, ¿no? Porque van a todos los museos, a todas las galerías, a todos los particulares que tengan obras de quien sea, Rembrandt en este caso, para estudiarlas. Miren, les cuento un dato. Entre 1909 y 1951 se registraron en la aduana de Nueva York más de 9.000 piezas atribuidas a Rembrandt. Sí, Rembrandt fue un tipo con una gran producción. Sí, su taller tuvo una gran producción. Imposible que en Nueva York solo durante 40 años fueran 10.000 piezas. Y me imagino que todos estamos pensando lo mismo. Claro, Rembrandt fue un pintor súper exitoso, muy cotizado en su momento, absolutamente revalorizado durante el siglo XIX. Falsificaciones. Esto nos lleva a pensar: ¿y cuál es el estilo de Rembrandt? ¿Cómo podríamos ver qué es un Rembrandt? Lo que dicen los especialistas. Una de las cosas, yo diría que lo dicen de Rembrandt, pero podría ser de cualquier pintor, ¿no? Una de las cosas que más identifica la mano de un artista es su forma de colocar el pincel sobre el lienzo.
Ahora, Rembrandt tenía algo sí muy particular para su época. Vamos a ponerlo a Vermeer como contemporáneo. Vermeer trabajaba prolijamente por veladuras, tratando de traer la luz, de representar lo real de ahí afuera en el cuadro. Y Rembrandt no hace eso. Rembrandt es muy raro. Usa el óleo para opacar antes que para transparentar e iluminar. Él hace como más, pastiche sobre los objetos para los que quiere capturar atención. Es decir, hace como mucho más corpóreo lo que quiere que el espectador mire. Eso hace que los colores se logren a través de mucha materia pictórica, ¿no? Pinceles saturados de pintura. Es algo que caracteriza en determinados momentos y en determinadas partes de las obras a Rembrandt. Al punto tal que muchas veces los objetos de él parecen como una naturaleza muerta, ¿no? Que están ahí para que los miremos antes que los personajes. De ahí esa eterna confusión, con el anciano del casco dorado. Y sobre eso Rembrandt además oscurece la superficie para que las personas, los objetos, se nos hagan a veces por momentos difíciles de dilucidar. Vean ustedes cómo objetos, figuras, situaciones parecen como emerger de las tinieblas, ¿no? Están en un entorno oscuro, tienen una fuente de luz muy puntual. Y él va construyendo mediante distintos pigmentos unos sobre otros. Así, mientras se van empastando al mismo momento, el color lo que quiere lograr. De hecho, ya en las primeras referencias que encontramos sobre Rembrandt, pintor, el grosor de los pigmentos, de la materia pictórica, llama la atención de los comentaristas que hablan de esto, ¿no? Se decía que la pintura alcanzaba en ocasiones 1 pulgada de grosor, que en algunos casos, algunos retratos, tenían abultamientos, por ejemplo, en las narices, para modelar la cara y que se destaque la nariz de la persona, que las joyas, las perlas, tenían en fuerte relieve. Houbraken es uno de los que cuenta esto, ¿no? Ya en vida de Rembrandt, en ese momento. Hecho que por eso hizo tan polémico el tema del hombre del casco dorado, como ya lo mencioné. Porque tiene un empaste el casco ese y un tratamiento del metal tan focalizado que realmente era muy difícil pensar que no fuera de Rembrandt. Y estas observaciones del empaste ya desde los inicios de Rembrandt realmente fueron confirmadas durante las investigaciones técnicas, en donde aparece como una constante que, si bien hay distintas variaciones, la experimentación con la cantidad de materia pictórica era habitual en él. Con lo cual, a la hora de determinar, digamos, un Rembrandt o un hallazgo de él, la aplicación de transparencias, por ejemplo, al estilo veneciano, y no es una cualidad de su técnica. Rembrandt admiraría muchísimo a Tiziano, pero no era un tipo que trabajaba por transparencias. Esto es curioso y es muy interesante, para un segundo para remarcarlo, porque todos dicen, bueno, claro, Rembrandt pintaba un poco a la italiana, ¿no? Como pasaba con Rubens, también admirador de la escuela veneciana del color, pero Rembrandt se corre de eso y dice, sí, me gusta la soltura, bueno, no sé qué decía, ¿no? Pero bueno, ustedes me entienden, me gusta la soltura, me gusta esto, lo otro, pero no comulgaba con el tema de las transparencias. Mucha materia. De lo que sabemos, de hecho, a través de los bosquejos que él hacía, de líneas generales, ¿no? Algo muy típico del siglo XVII, igual, bosquejar sobre el lienzo muy a grandes rasgos. Lo que venía después era aplicar los empastes muy gruesos a las áreas que iban a tener mayor iluminación del cuadro, incluso en ocasiones trabajando con espátula o con los dedos, algo que también muy del siglo XVII, porque obviamente es mucho más rápido antes que los pinceles y porque permite dejar más carga matérica todavía. Y las pocas veces que se ha encontrado que Rembrandt recurría quizás al opuesto, es decir, a resaltar la transparencia, lo hace como en un sentido inverso, para lograr un efecto de solidez. Todos ponen, por ejemplo, el individuo rojo, ¿no? Que tiene el mosquetón a la derecha del cuadro de la Ronda Nocturna, que parece un parche rojo lo que hay ahí, transparente, aplicado sobre un rojo ocre. No se lo utiliza para describir la textura, quiere decir, de la tela, de la ropa, sino para llamar la atención del espectador en lo tangible, en lo real que se veía en esos materiales. De allí incluso que se entiende que, trabajaba con estos armazones más delineados de blanco tiza, blanco opaco, como que siempre tendía la opacidad, ¿no? Para todo. Y esto es algo que
parece que con el tiempo ha dificultado mucho la identificación de Rembrandts auténticos. ¿Por qué? Porque en muchos procesos de restauración las telas se planchan. Cuando uno plancha algo, aplaca. Y si uno aplaca, se pierde la textura. Y si se pierde la textura, no sabemos si es un Rembrandt. Y ya que digo esto, amerita también contar que él hacía muchas capas de pintura. Eso de alguna manera está demostrado técnicamente y también da cuenta de, lo que tardaba Rembrandt en entregar las obras por encargo. Lo cual a muchos les termina llamando la atención, ¿no? Porque dicen, uno ve a Rembrandt y ve esas pinceladas tan sueltas, tan resuelto, que se le ocurre que pintaba con una expresatura que en 2 segundos lo tenía hecho. Y sí, hacía eso, pero le llevaba un montón de tiempo, ¿eh? Por eso muchas veces se lo compara con Holz. Y no, Holz era un tipo súper expeditivo. La pincelada que vemos de Holz era así como uno la piensa. La de Rembrandt no, era mucho más medido y controlado. De hecho, que ya en ese momento se mencionara lo que se consideraba un estilo rústico, Rembrandt, mucha materia pictórica, relieves en la superficie, pedazos de pintura y una manera suave. Van Dyck. Que no es algo nuevo, ¿no? Porque nosotros hemos hablado más de una vez de la pintura de los Países Bajos y decimos Bruegel de velours, ¿no? Terciopelo, cómo imitaba las texturas con una suavidad. Bueno, claro, ante eso teníamos también otras personas como Rembrandt que trabajaba de una manera un poquito más brutal, no lo digo en términos negativos, lo digo en términos de estilo, con el empaste, ¿no? Es más, hay todo un tema, porque Rembrandt, por ejemplo, usa metales, usa el oro, usa la plata, y no es porque fuera un retrógrado, no es porque quisiera hablar de riquezas como podían llegar a usarlo otros pintores, artistas del momento, ¿no? De su capacidad económica para hacer cuadros y poner cosas caras en los cuadros, sino que el tipo lo hace para poder lustrar y que se vea la textura. Lo que podemos entender hasta acá es que un Rembrandt, en esencia, es una obra en donde la materia tangible es lo más importante. En ese sentido, el tacto para Rembrandt es tan importante y hasta quizás es más importante que la vista. Hay todo aquí, una serie de análisis que podríamos traer en algún momento a cuenta sobre Rembrandt y el tema de la ceguera, ¿eh? Y de allí toda esta focalización en la cosa táctil. No porque Rembrandt se quedara ciego, sino por una cierta obsesión con esta temática. Si les interesa que se los cuente, hacemos una entrada especial sobre ese tema. Por eso algunos estudios comparan mucho a Rembrandt con Picasso, ¿no? Antes que fluidez de color y de textura, Rembrandt es constructivista en algún punto. Todas estas características tan particulares de Rembrandt nos lleva a pensar en su taller. ¿Cómo se organizaba Rembrandt para que su taller pintara para generar Rembrandts? Si algo que queda claro después de todas las investigaciones que se hicieron sobre los cuadros de Rembrandt y todas las desatribuciones que hubo, es que muy buena parte de sus pinturas no tienen su mano. Es decir, son de taller / discípulos. Lo cual llevó a plantear este proyecto de investigación como una forma de abordar el estilo pictórico de Rembrandt en sentido amplio, que también puede incluir a los imitadores. Para resumir, al final, el fenómeno de Rembrandt no puede ser reducido a su obra autógrafa. Y permítame que lo diga porque parece obvio, pero esto tiene mucho sentido, porque Rembrandt, que dije al inicio, puso muchísima energía en la producción de su taller. Él quería que de su taller salieran Rembrandt, y era su taller, era su ojo, era su creación, y era su, conocimiento, su nombre, su firma, guiando a las personas que trabajaban ahí. Con lo cual, para Rembrandt no tenía nada de raro decir que cualquier pieza que salía de su taller era un Rembrandt. Fenómeno muy similar 100 años antes con Rafael. Rafael tenía un taller enorme trabajando. Lo que salía del taller de Rafael era un Rafael. Toda esta cosa de la firma, del dedo, si puso un dedo arriba de un pincel que por casualidad tocó el lienzo o no el maestro, es algo del siglo XX, siglo XXI, fines del siglo XIX, antes de eso.
nadie le prestaba tanta atención. Yo iba y le encargaba un cuadro a Tiziano. Si lo pintaba Tiziano o el discípulo de Tiziano, pero salía avalado por el maestro, era un Tiziano y se terminaba la historia. Claro, la economía de mercado hace que se tenga que diferenciar mucho más las cosas y no sea lo mismo una obra de taller de un discípulo que una obra del maestro. Que si tiene un poco de pincelada vale un poco más, que si tiene menos pincelada vale menos, y así. Esto nos lleva a pensar a este Rembrandt solitario, genio, uranio del siglo XIX, como otra cosa, como un tipo que era parte de un equipo de trabajo que él comandaba, pero rodeado de pintores, asistentes, discípulos, aprendices. Y hasta quizás debe haber obras atribuidas a Rembrandt, que eran de mano de cualquier discípulo todavía. Y esto se nos hace muy difícil de aceptar en Rembrandt, porque como dije, a ver, sabemos que Rafael, sabemos que Tiziano trabajaban en modalidad de taller. Sí. ¿Tenemos algún problema con eso? No. Sabemos que los tipos lo hacían, lo documentaban, la pasaban bárbaro, laburaban, va. ¿Sabemos que Rubens también hacía lo mismo? Claro, Rubens tenía un taller produciendo mientras él hacía de todo, si era diplomático, era Rubens, la verdad, las hizo todas las hizo bien. Ahora, también sabemos que Miguel Ángel no podía trabajar en taller de casualidad si le duraba algún asistente un tiempo. Sabemos que Leonardo era más o menos igual, con lo cual, si a mí me dicen, es obra de taller de Miguel Ángel, y es raro. Como en Rembrandt se construyó toda esta imagen de que era un tipo solitario que no se entendía con nadie y trabajaba solo, cuando me dicen taller de Rembrandt, todos nos quedamos así con los ojitos. De hecho, ahora que lo recuerdo, tengo un video por aquí, se los voy a dejar en el enlace, sobre la visita que hice a la casa taller museo, hoy por hoy Rembrandt, en Ámsterdam, que es bastante interesante, ¿no? Porque claro, él vivía ahí también. Y para redondear un poco de idea, muchos de los problemas que hay de atribuciones sobre Rembrandt, en algún punto es responsabilidad de Rembrandt. Porque el hecho de tener un taller y formar gente para que salga Rembrandt de su producción y que él realmente también acometiera como empresa individual muchas obras, las temáticas, la forma tan particular de encarar los temas estaba dado por Rembrandt. Entonces era lógico que hubiera muchos imitadores porque entendían lo que quería el maestro y hacían eso. Y seguramente Rembrandt también quería eso, porque él quería ser exitoso. Él quería ser el pintor más exitoso de su época y en buena medida lo fue. Y miren ustedes cómo ha incursionado él, más allá de ganarse sobre todo la vida con retratos y ese tipo de cosas, en tanta pintura religiosa, tanta pintura mitológica, tanta pintura de historia en general, digamos, que hasta parece incompatible, ¿no? Es decir, si él le encaraba solo por placer las pinturas de historia y todo eso, ¿cómo hacía para regentear todo un taller? De hecho, hace poco hicimos una trivia un domingo, yo les preguntaba si conocían obras religiosas de Rembrandt y un buen porcentaje respondió que no, porque no son muy frecuentadas, con lo cual no las tenemos muy presentes en nuestros ojos. Y saliendo ya del eje taller, nos tenemos que implantar, aunque sea para una mínima línea, sobre Rembrandt y los clientes. Vamos a ver La novia judía. No se tiene bien en claro, como ya se imaginarán, por qué se pintó, quién se la encargó y realmente qué historia se cuenta acá. Si es que se cuenta una historia, ¿es un retrato tal vez? La novia judía en algún punto nos ayuda a reforzar lo que dijimos del taller de Rembrandt y entender cómo Rembrandt hacía de su taller el dominio del mundo de alguna manera. Ahí era él el maestro y era su autoridad la que se ejercía por sobre los deseos del cliente en algún punto. En otra entrada deberíamos recuperar todos los testimonios que hay, ¿no? De las roscas con los clientes, de que si no querían hacer lo que Rembrandt pretendía de ellos, había conflicto. A esta pintura se le termina dando el nombre actual, La novia judía, a principios del siglo XIX, cuando un coleccionista de arte de Ámsterdam identifica el tema como el de un padre judío que regala un collar a su hija el día de su casamiento. Todo esto se interpretó, ¿no? Interpretación que en este momento ya no es aceptada, pero aún así sigue abierta la identidad de estas dos personas. Ya se imaginarán, no tenemos prácticamente ninguna referencia de contexto anecdótico, nada. Tenemos a dos personas allí, un tema súper universal, podría ser el amor, la pareja, quién sabe. El hombre coloca su mano derecha sobre el pecho de la mujer y el brazo izquierdo sobre los hombros. La mujer coloca su mano izquierda sobre la mano del hombre, la mano derecha delante del abdomen. Están representados de pie, pero los vemos desde la rodilla para arriba, frente a una pared. Algunos incluso especularon con que podría haber sido el hijo de Rembrandt, Titus. La cantidad de fakes literales de Titus, es decir, del hijo de Rembrandt. Miren, podríamos hacer un video aparte sobre eso y estudiarlos todos, porque hay
para cansarse Titus. Pero bueno, se creía que podía ser el hijo de Rembrandt con su novia. O algunos han sugerido incluso algún poeta con su mujer embarazada por el tema de la mano. Otros dijeron, no, esto tiene que ver con la Biblia, un clásico de Rembrandt. Seguro que es Antiguo Testamento, Abraham y Sara, Boaz y Ruth. Hoy por hoy se piensa que la identificación más probable es Isaac y Rebeca, como son descritos en el Génesis 26:8, ¿no? Identificación que se sostiene un poco más por algunos de los dibujos que hizo Rembrandt. Otra cosa, hoy no nos hemos metido con los dibujos y con los grabados de Rembrandt, que podrían ser todo otro caso. Porque de hecho en los grabados no hay para nada fakes de Rembrandt. En la medida en que él no le pedía al taller que hiciera grabados. Eso era algo que acometía él solo. Pero bueno, es toda otra historia, no me quiero desviar. Ahora, en este cuadro lo importante es que podemos ver muchos de los elementos, digamos, técnicos del pintor, pero no es tanto lo que me quiero detener en eso, sino en esta actitud ambivalente. No sabemos realmente si esto fue un retrato, que puede ser, podría ser muy probable. Si no fue un retrato, bueno, tenía dos actores ahí parados haciendo la representación, pero lo que queda en claro es que importa acá más cómo Rembrandt quería pintarlo que lo que pintó. A ver si me explico. La postura de las manos, la disposición corporal, la mirada de cada uno de los personajes. Realmente da la sensación de que Rembrandt estuviera ahí atrás diciéndole, no, la mano la pones en tal lado. No, vos tenés que estar mirando para abajo a 45 grados. No, vos tenés que subir el mentón. Yo no sé si ustedes visualizan lo mismo que yo, pero me parece bastante claro eso. Cómo Rembrandt dirigía la escena de lo que quería pintar. Y en ese sentido, Rembrandt versus los clientes, un gran tema de debate, porque ya dijimos, él no quería mecenas en la monarquía, él no quería mecenas recurrentes que todo el tiempo le estuvieran pidiendo cosas o trabajar únicamente para. Él quería vender en el mercado bajo sus condiciones y hacer las obras como él las quería hacer. Hay bastantes registros de clientes quejándose de Rembrandt de no pienso hacer lo que este hombre me pide. ¿Por qué? Si el retrato lo pago yo, quiero que lo haga como yo le digo, no como él quiere. Y Rembrandt ahí oponiéndose, ¿eh? Y ahí volvemos a este tipo tan especial, ¿no? ¿Qué quería Rembrandt para su vida? Cuando él sale de su ciudad natal, hace su experiencia en Leiden y termina luego en Ámsterdam, va allí porque quiere ser el gran pintor, como iban todos. La gran mayoría, Van Dyck lo puse de ejemplo, pero también podría ser cualquier colega de Rembrandt. Termina trabajando para la monarquía británica. Algunos, por ejemplo, producían para un solo mecenas, ¿no? Un solo mecenas les compraba todos los cuadros que producía el taller. Rembrandt no quiere nada de todo eso. Rembrandt tampoco siquiera produce para su familia. Sí, pinta a su mujer, a sus distintas mujeres, pinta a su hijo, pero para venderlo, no para tenerlo él como registro. Es un tipo que no pinta para la familia, no pinta para la corte, no pinta para mecenas, pinta para un mercado en el que él mismo quiere hacer sus tejes y manejes. Y curiosamente, a pesar de lo mal que le fue económicamente, a pesar de todas las tramoyas que hizo con sus cuadros, motivo de próxima entrada, si les parece, guiño guiño, el tipo lo logró trascender. Hoy conocimos a Rembrandt y a muchos compañeros del Hofstraten, por ejemplo, su discípulo. Bueno, casi que este canal lo ha mencionado alguna vez, pero no los conoce nadie. En ese sentido, Rembrandt fue uno de los pioneros en hacer de su firma a la italiana, ¿no? Rembrandt, no por el apellido. Algo importante, algo digno de valor. Y realmente fue muy exigente para lograr esto, ¿eh? Hay bastantes registros de garabatos de Rembrandt anotándole a sus discípulos, alumnos, qué tenían que mejorar, qué tenían que hacer, cómo tenían que llegar a hacer una pintura según los cánones que él imponía. Es decir, en ese sentido fue un tipo muy exigente y bueno, comerciaba a través de su propia casa taller. Entonces, para que esto no se haga muy largo, vamos a tratar de cerrar algunas ideas a través de las obras que vimos y todas las cosas que fuimos planteando. Yo lo primero que les quiero decir es que El hombre del casco de oro, del casco dorado, es una obra maestra por derecho propio, sea de taller de Rembrandt, de discípulo de Rembrandt o de Rembrandt si es que en algún momento se la vuelven a atribuir. Luego, como verán, hoy pudimos esbozar algunas características que hacen a la figura de Rembrandt, a la firma Rembrandt, pero
hay un montón de aspectos que se nos escurren, ¿no? Y que también deberíamos abordar más en profundidad en otro momento. También esto lleva a pensar y a replantear muchas veces lo que pasa con la historia del arte y la sociología del arte, ¿no? Ciencias pensadas, sobre todo la historia del arte, a partir de un objeto con un tema y la mano de un artista. Algo que genera otro camino de estudio al que yo particularmente me dedico a investigar, que tiene que ver con los títulos de los cuadros, ¿no? Esta idea de que un conservador de un museo, de una galería, un dueño, un propietario, le pone un nombre a un cuadro, lo bautiza, tratando de dejar una impronta de a qué se refiere ese cuadro, lo cual sería lógico bajo un tipo de pintura en el esquema albertiano, ¿no? Quiero decir, donde el tema principal de la obra es lo primero que uno debería detectar. Pero hay artistas que no hacían eso. Rembrandt es uno de ellos. Estamos viendo cuadros que no sabemos muy bien ni a qué refieren ni quiénes son, si es una escena de género, si es un retrato, si es una escena histórica, bíblica. Y ahí, poner un título. Complicadísimo. Y si a eso le ponemos toda la excentricidad de Rembrandt y a un Rembrandt también que era coleccionista, esto se complejiza mucho más. Finalmente, hasta aquí hemos hablado un poquito del estilo pictórico, un poquito del taller, pero realmente tendríamos que hacer una entrada, y me lo van a hacer saber ustedes en sus comentarios. Yo ya doy casi por descontado que sí, porque esto no puede terminar acá. Decía, tendríamos que hacer una entrada de Rembrandt y el mercado, en relación con los clientes y cómo él hacía circular sus obras. Un Rembrandt en tanto homo economicus. Finalmente, y reflexión quizás un poco obvia, Rembrandt en algún punto consiguió lo que quería. No solo fue un maestro de la pintura, sino también que fue un maestro en la labor de taller, que le permitió el éxito que logró. Hasta aquí la entrada del día de hoy. Espero que la hayan disfrutado. Espero haberles presentado algunas obras de Rembrandt quizás no tan conocidas. Háganme saber qué opinan de todo lo que estuvimos charlando. Hoy podrían, miren, hablar de muchas cosas porque tratamos bastantes aspectos y creo yo que interesantes. Entonces me voy a callar de una buena vez porque esto no sé cuánto va a durar. Ya saben, si les gusta este contenido, me regalan un like. No olviden de suscribirse al canal. Miren si se pierden todo lo que seguimos hablando y todo lo que hay para atrás, Años de material. La otra obviedad, compártanlo con las personas que consideren que se pueden interesar por el contenido que brindamos aquí todas las semanas. Tienen mis contactos de redes, página web. Desde ya, miren, está terminando este video y les estoy agradeciendo por los comentarios que me van a dejar. Nos vemos el próximo viernes. Adiós.